Hola, hola, buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar con este tema. Hoy una vez más ya estamos entrando a la recta final y bueno, espero que este tema sea de mucha bendición para ti y que lo puedas compartir con alguien más. El tema de hoy se llama Tu misión especial y es el tema número 33 de nuestro taller. Dice así, Proverbios 14:1. Toda mujer sabia edifica su casa, pero una necia la derrumba con sus propias manos. Toda mujer sabia edifica su casa, pero una necia la derrumba con sus propias manos. Hola, mami. Es evidente que la mujer puede y debe trabajar en su carácter. Y aunque ella no se ocupa todo el día del lado espiritual, porque ella está en otras áreas ocupada, lo que viene siendo, concentra toda su atención en su casa, con sus hijos, con su esposo, es evidente que ella necesita trabajar en su carácter, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es justamente ahí, en su casa. Entonces, cuando ella está trabajando, ocupada en las labores de su hogar, cuidando a sus hijos, atendiendo a su esposo, es la mejor manera de demostrar un carácter que está alineado a la voluntad de Dios, porque es justamente ahí donde se nota el trabajo, cuando se nota que una persona es espiritual o no, cuando tiene contacto con otras personas. Y no es ningún secreto que la mayoría de los hombres, cuando les toca hacer algo del hogar, ellos no pueden hacerlo. El carácter del hombre colapsa. ¿Por qué? Porque el varón necesita continuamente estarse alimentando de la palabra de Dios. Él no puede enfocarse solamente a lo que hace la mujer. La mujer puede estar haciendo las labores del hogar y tener poca intimidad con Dios y aún así puede rendir más, pero el hombre no. El hombre necesita tener más intimidad con Dios, estar leyendo continuamente la palabra y estar guardando sus preceptos, porque si no lo hace, su espíritu decae. Dice que ellos pierden muy rápidamente su equilibrio mental y su emuná en este tipo de situaciones. Es por eso que ellos están enfocados a ser los proveedores, pero ya lidiar con las cosas del hogar, solamente la mujer lo puede hacer. El hecho de dirigir la casa y al mismo tiempo estar unido con Dios y la fe es un desafío que ningún hombre puede aguantar. Dice la palabra que su mente colapsa. Hola, hola. Me río porque aquí está mi amorcito que me está escuchando. Pues bueno, si le quedó el saco, ¿verdad? Dice que el hombre colapsa. O sea, ellos no se pueden encargar de las labores del hogar. O sea, imagínate, ¿por qué? Porque ellos por su naturaleza humana necesitan continuamente estarse alimentando de la palabra de Dios. Entonces, dice, porque cuando un hombre se desconecta de Dios, se sumerge en una peligrosa oscuridad espiritual. Preocuparse por el hogar y criar a los hijos es el trabajo espiritual de la mujer y es una gran responsabilidad. Pero cuando ella puede cumplir con sus responsabilidades conectándoles al servicio de Dios, logra un nivel espiritual muy alto. ¿Por qué? Porque no solamente se está encargando de algo que espiritualmente es fuerte, sino que también se está ocupando de su área espiritual. Y nos cuenta una historia de que cómo es posible que la profetisa Débora, la jueza, haya podido ser líder. Dice, ¿cómo es posible que ella llegó a ser líder del pueblo de Israel? Mientras que había alguien que podía haber sido líder, un varón. Era Pinjas, él era el hijo de Eleazar, el sacerdote. Él estaba vivo. ¿Y por qué Dios decide poner a Débora en vez de a él? Y el profeta Elías dice, tomo como testigos al cielo y a la tierra y anuncio, sea un judío o un gentil, un hombre o una mujer, un esclavo o una criada, lograr que la inspiración divina resida en una persona depende solamente de sus acciones. O sea, mis acciones van a determinar que la presencia de Dios resida en mí. Si tú quieres que la presencia de Dios resida en ti, tienes que ver
cómo están siendo tus acciones. Si tú estás buscando un cambio, si tú estás queriendo tener más la presencia de Dios en tu vida, empieza a averiguar, empieza a escudriñar qué es lo que estás haciendo, por qué te hace falta, ¿no? A lo mejor hay cosas que estás haciendo mal, porque aquí el profeta Elías nos dice es que no es si un hombre o una mujer, no depende de si es gentil o si es judío, o sea, eso no importa, lo más importante son las acciones de la persona. El grado espiritual del hombre no depende de su estado, ni de su sexo o de su inteligencia, sino únicamente de las acciones cumplidas con la pura intención de complacer al Creador. Así es como Débora, la profetisa, mereció la inspiración divina. Por sus buenas acciones, fue la más apta para ser el líder del pueblo de Israel. Y este es el mensaje que la mujer necesitaba escuchar. Tú también puedes alcanzar los más altos niveles espirituales e incluso de profecía y de inspiración divina, como Débora. Un momento, es que me están diciendo que no pueden entrar al Zoom. Ahí, espérenme, perdón. Ay, no sé cómo avisarles que está todo bien. No sé por qué no pueden entrar. Ah, ya están, ya entraron. No sé qué pasó, pero bueno. Continuamos. Entonces ese es el mensaje que la mujer necesita escuchar. Tú también puedes alcanzar los niveles espirituales e incluso de profecía y de inspiración divina como la líder Débora. O sea, tú también puedes alcanzar ese nivel espiritual. Solamente necesitas escudriñar cómo están siendo tus acciones. Y hay mujeres que creen que la tarea principal es el hogar. O sea, ellas dicen, no, mi papel solamente es cuidar a los hijos, cuidar el hogar y atender a mi esposo. Y se olvidan del área espiritual. Sin embargo, esas mujeres batallan mucho con llenar sus vacíos. Siempre tienen un área que se sienten mal, se sienten incompletas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener de esa intimidad con nuestro Padre, porque solamente nuestro Padre Celestial nos va a poder nos va a poder llenar esa parte que nuestra alma necesita, ¿sí? Porque aunque estemos muy ocupadas, aunque hagamos muchas cosas, aunque hagamos muchas labores, si nosotros no tenemos una intimidad real con nuestro Padre, no vamos a estar completas, no vamos a estar saciadas, nada va a poder llenar el lugar que ocupa tener una intimidad real con nuestro Padre Celestial. Nuestras oraciones personales, las oraciones personales de una esposa pueden convertir una casa materialista, una casa que está fuera por así decirlo, en mi casa, por ejemplo, en mi casa nadie quiere tener una relación con Dios. La oración de una mujer puede hacer que eso cambie, ¿sí? La casa se puede convertir de un hogar donde no está la presencia de Dios a un hogar donde sobreabunde la presencia de Dios. Las oraciones, nuestras oraciones, son las buenas acciones que nos convierten en una líder como Débora. Hay muchos de las personas que vemos cuando leemos la palabra de Dios, hay muchas personas que nos enseñaron que la oración era algo importante. Entre ellos están Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Raquel, Lea, todos ellos que son los patriarcas, dedicaban mucho tiempo a la plegaria y a la hibodedut, que habíamos hablado que la hibodedut es ese tiempo personal que tenemos con nuestro Padre. La palabra cita las oraciones de Moisés en muchas y distintas ocasiones, también de Ana, que es la mamá del profeta Samuel. Ella oró para tener un hijo y posteriormente Dios le da a Samuel. ¿Y quién es Samuel? Samuel fue un gran profeta que se transformó en el líder del pueblo de Israel. El rey David declaró por medio de sus salmos que él era la plegaria. Su esencia, dice,
Mi esencia es una oración hacia Dios. Y de hecho, muchos de sus salmos, o sea, él escribió el libro de los salmos, la mayoría de ellos fueron escritos por el rey David. Entonces, eso nos demuestra lo que puede hacer una intimidad con Dios. ¿Cuántas cosas no logró el rey David? ¿Cuántas cosas no lograron los grandes patriarcas? ¿Cuántas cosas no logró nuestro maestro? O sea, él nos enseñó, él es la muestra andando de que el tiempo de oración es importante. Él pasaba horas orando, ¿sí? Él oraba en las vigilias duran 3 horas, ¿sí? Entonces, ese tiempo de oración es importante si queremos ser una pieza clave en nuestra familia, en nuestros hijos, si queremos impactar a los demás. De hecho, aún después de que el templo se destruyó, que los 2 templos se destruyeron, la tradición de la oración y la plegaria preservó. Continuó con Mardoqueo y con la reina Esther. Ellos también nos demostraron cómo tenemos que orar, ¿no? La palabra está repleta de historias de mujeres justas e íntegras que se ocupaban del servicio al Creador día y noche. ¿Quién podría superar a nuestra matriarca Sara? O sea, cuyo nivel de profecía era aún superior que el de Abraham, porque dicen los sabios enseñan, Ishka es Sara. Ishka significa untada. Dice, ¿por qué es llamada Ishka? Que significa untada. Porque fue untada con la inspiración divina. La palabra nos cuenta que Dios le dijo a Abraham, refiriéndose a que Sara le pidió expulsar a Ismael. Creo que todos conocemos esa historia, ¿verdad? Refiriéndose a Sara cuando le pidió expulsar a Ismael, en Génesis 21:12, dice, Dios le dijo a Abraham, todo lo que te dijere Sara, habrás de cumplir. Todo. Dios podría haberle pedido a Abraham que simplemente en aquella petición le hiciera caso, pero le dijo en todo. O sea, no solamente lo que le estaba pidiendo sobre Ismael, sino que le hiciera caso en todo lo demás. Entonces, con este tipo con estas palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, tienes que escuchar, tú eres una mujer que es sabia, escucha a tu esposa, ¿no? De esto dedujeron los sabios que Sara era superior a Abraham en el nivel de profecía. Y tú y yo también podemos ser igual. Solamente necesitamos tener la convicción y hacernos el firme hábito de querer transformar nuestra vida. Porque la enseñanza está ahí. Dios ya nos ha dado las herramientas para transformar nuestra vida. ¿Realmente las estamos usando o estamos esperando que todo caiga del cielo? Hay otras matriarcas que también fueron dotadas por el regalo de la profecía y la capacidad de realizar milagros. La presencia divina moraba en sus tiendas, ¿sí? Y incluso el agua del pozo se elevaba para facilitarles su extracción, para que ellos no tuvieran que cansarse sacando agua, que es el ejemplo que nos da con Rebeca, ¿sí? De que cuando llega el siervo de Abraham a buscar la esposa para Isaac y dice que le dé de tomar a mis camellos, eso fue lo que pasó. Pasó un milagro, o sea, el agua se elevó hasta arriba del pozo para que ella pudiera ser fácil y le pudiera dar de beber a los camellos, ¿sí? Entonces, ese tipo de unción, por así decirlo, ese tipo de presencia divina necesitamos tener en nuestro hogar. Y nosotros somos las indicadas, somos las que movemos la presencia divina en nuestro hogar. Nosotros podemos tener acceso a eso. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras plegarias, a través de nuestras oraciones, a través de estar siempre ocupados en el servicio de Dios. Y recuerden que no necesariamente tiene que ser en un lugar en específico. Nosotros servimos a Dios todo el tiempo, en todo lugar, ¿sí? En la calle, en nuestra casa, en nuestro trabajo, si vas a un templo, en el templo, en todo tiempo nosotros estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Con nuestras acciones, con nuestro amor, con lo que está en nuestra mano hacer. Y lo mejor que podemos hacer es nuestra oración. La profetisa Miriam, la hermana de Moisés, también oraba mucho.
y se aislaba con el Creador. Mereció ese gran nivel espiritual porque, de hecho, gracias a ella, si tú te pones a pensar, gracias a ella, el pueblo judío existe el día de hoy. Porque gracias a ella, que cuidó de su hermano, que cuidó de Moisés, fue que pudo Dios usar a alguien, ¿sí? Dice que cuando el faraón decretó que todo varón judío recién nacido los mataran, Amrá, el papá de Miriam y de Moisés, que dirigía al pueblo, se separó íntimamente de su esposa. Inmediatamente todos los demás varones hicieron lo mismo. Y Miriam habló con su papá y le dijo, ¿cómo es posible que el faraón tenga un decreto menor hacia el pueblo? O sea, el faraón solamente ha dicho que maten a los niños, pero tú estás diciendo que nadie se una. O sea, estás incluyendo a las mujeres en eso, ¿sí? Entonces, él le dijo, yo presiento que mi mamá va a dar a luz a un salvador, a alguien que va a ayudar al pueblo. Y es por eso que el papá pide que se vuelvan a unir los varones con sus esposas, y es cuando nace Moisés. Y dice que cuando cambió de decisión, fue seguido por todos los hombres de Israel y recuperaron a sus mujeres. Abraham y Jochebed fueron los padres de Moisés, y los sabios cuentan que con su nacimiento su hogar se llenó de luz. Entonces Amram abrazó y besó la cabeza de su hija y le dijo, hija, se cumplió tu profecía. Y así como hemos estado viendo en clases anteriores, nuestra boca tiene poder, nuestra oración tiene poder. O sea, Dios continuamente quiere usarte, Dios quiere derramar bendición sobre tu vida. Pero ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente tú quieres eso? Porque hay un precio que se tiene que pagar. El tener la presencia de Dios en nuestra vida no es fácil. Va a costar, y a lo mejor te va a costar lágrimas, a lo mejor te va a doler, pero la bendición de Dios va a ser grande en tu vida, ¿sí? Hay mujeres, las mujeres tenemos que ser obstinadas, ¿sí? Tenemos que tener, yo me acuerdo que alguien, no recuerdo quién, pero lo escuchaba de alguien que decía, hay algo que se llama santa terquedad, ¿no? La mujer tiene que ser terca, tiene que ser obstinada, ¿no? Pero no en una mala manera, sino en nuestras oraciones, ¿sí? Dice que nosotros los seres humanos realmente no oramos para cubrir nuestras necesidades, sino que tenemos necesidades para poder orar. Si Dios nos da una necesidad para que podamos tener una relación con Él, como diciendo, te voy a mandar esta necesidad porque necesito tus oraciones, quiero tus oraciones, quiero escucharte, quiero darte aquello que me pidas. Y si uno no tiene una necesidad, nunca se va a acercar al trono de gracia, ¿sí? Y yo no creo que nadie diga, no, yo no necesito nada de Dios. Todos continuamente necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos algo de Él, ya sea misericordia, ya sea perdón, ya sea que tus hijos están mal, o tu matrimonio, o tú estás batallando con ciertas cosas. Cada ser humano necesita de Dios, y es por eso que tenemos esas necesidades, para poder orarle a Él. Aprendemos algo de la historia, a lo largo de la historia, que el verdadero poder de la plegaria consiste en ser prolongada y persistente. Los sabios preguntan, ¿por qué las patriarcas fueron estériles? Como vimos anteriormente, de que las patriarcas no podían tener hijos. Y dice que porque Dios ansiaba sus oraciones. La conclusión de que nuestras matriarcas oraron mucho suplicando ser madres, ellas eran obstinadas y persistentes en sus oraciones, y lo hacían sin cesar, con terquedad, con santa terquedad, hasta que Dios contestó a sus súplicas. La obstinación en la oración se expresa de diferentes maneras. ¿Cómo? Con perseverancia, como dice la palabra, perseverar en la oración, continuando en la oración, porque aunque los resultados nos hagan esperar, aunque yo diga, no, es que ya tengo tanto tiempo orando y no se me da, tú continúa orando y pidiendo y derramando tu corazón delante del Creador. Hay mujeres victoriosas, y yo sé que tú eres una de ellas. Solamente necesitas tomarte tu papel en serio.
Hannah, que viene siendo Ana, la madre del profeta Samuel, comprendió cuál era la manera adecuada de orar al Creador. Las palabras de su plegaria fueron: mi corazón se deleita en Hashem, mi corazón se deleita en Dios. Entendió cómo utilizar las palabras adecuadas para merecer dar a luz a un hijo, y no cualquier hijo, un hijo que iluminaría el mundo con su sabiduría y sus buenas acciones. Los sabios enseñan que el nivel espiritual del profeta Samuel igualaba al de Moisés y al de Aarón juntos, como está escrito en el Salmo 99:6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Le llamaban a Dios y él les respondía. O sea, imagínate, yo siempre siento que Dios me responde. Siempre yo digo, no, Señor, tú me estás contestando. Yo a Dios lo veo en todos lados, en todas las cosas que me pasan en la vida, ¿sí? Pero una cosa es que yo piense y otra cosa es que sí sea real, ¿no? Pero aún aunque no, yo siempre creo que Él me está hablando. Siempre yo veo a Dios en todos lados, ¿no? Entonces, aquí ellos no tenían esa duda. Aquí era real. Aquí dice, ellos le hablaban y Dios les respondía. Samuel era el líder de Israel y era un maestro en la plegaria, como se ven repetidas veces en las Escrituras. Él solía orar días y noches enteros con el fin de someter a todos los enemigos de Israel. Enseñó al pueblo a seguir el camino de la plegaria y del arrepentimiento, y todo gracias al poder de la oración de su madre. O sea, imagínate, o sea, la mamá, lo que puede hacer la oración de una madre puede cambiar el destino de su hijo. Una madre puede provocar tener un hijo, porque Ana no podía tener hijos. Las matriarcas no podían tener hijos. Lea, como vimos en un principio, Lea estaba destinada a casarse con Esaú y se terminó casando con Jacob. Ese es el poder de la oración. Eso es lo que hace y esa es parte de nuestra misión. Lo que hizo Ana se llama ganarle al Creador, entre comillas. Los sabios dicen que Dios se siente feliz cuando le ganan, y que Él mismo en su bondad misericordiosa pone en nuestros labios las palabras para convencerlo, ¿sí? Él pone en nuestra boca las palabras que necesitamos orar para que Él pueda cumplir aquello que le estamos pidiendo. Y es que el poder de la oración no es cualquier cosa. Las matriarcas, Hannah y todas las mujeres justas de todas las generaciones que multiplicaron, hola amigo, todas ellas multiplicaron sus oraciones e insistieron y perseveraron en la oración, porque ellas querían que Dios hiciera algo en ellas. Y si tú realmente quieres que Dios haga algo en ti, no te canses de orar. Aunque la gente te diga que no, aunque el mundo te diga que no, aunque tus ojos vean que no es posible, para Dios no hay imposibles. Solamente necesitas perseverar en la oración y darle gracias. Aunque no lo hayas visto, tú ora por aquello que le estás pidiendo. Ora, insiste y dale gracias como si ya lo hubiera hecho. Y a su debido tiempo Dios te lo va a dar. Las plegarias por nuestra familia son muy preciosas a los ojos de Dios. No hay mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, que una oración. Que tú ores por una persona es el mejor regalo que le puedes dar. Haz de cuenta que cuando tú oras, lo que tú ores por aquella persona, te lo estás pidiendo también para ti. Y a Dios le agrada eso. De hecho, hay una, por así decirlo, una clave en la oración de que cuando tú, por ejemplo, estás enfermo de algo, que tienes, no sé, estás enfermo de algo, tienes una enfermedad y quieres que Dios haga un milagro en ti, lo mejor que puedes hacer es buscar a alguien que tenga el mismo padecimiento y orar porque Dios le dé sanidad a esa persona antes que a ti. Dicen los sabios que cuando tú haces eso, Dios, cuando ve que tu oración es sincera, de que tú le estás pidiendo para que esa persona sane antes que a ti, Dios te sana a ti primero. Entonces, nunca te canses de orar. Siempre ora por los demás. Ora y bendícelos grandemente.
El rey David nos dijo que él era la esencia de la oración. Si tú lees sus salmos, te vas a dar cuenta que todo es alabanza, todo es oración a Dios. Y él es la esencia. Por lo tanto, cuando una mujer ora o cuando una persona ora por su hogar, se está convirtiendo en el rey David de su hogar. Se está convirtiendo en el Mesías de su hogar. Estás siendo el sacerdote, te conviertes en ese líder espiritual por el que las bendiciones de Dios caen y son derramadas a tu casa. La plegaria de la mujer protege y mantiene su casa lejos de cualquier mal. Una mujer puede leer todos los manuales sobre el matrimonio, poner en práctica, ir a conferencias de que mira que si tú estás mal con tu pareja o si quieres ser un buen padre, haz esto y esto. Ella puede hacer todo y seguir los consejos y ir al psicólogo, a la terapia, etcétera. Puede recibir toda la información necesaria para tener cambios significativos en su hogar. Pero si no tiene una vida de oración, esos cambios solamente van a ser momentáneos. Porque el único que trae la estabilidad en su hogar y el único que trae la paz en el hogar es Dios. ¿Por qué? Porque para que dos personas convivan en paz, dos personas que son completamente diferentes, convivan en paz y en armonía, se necesita de un milagro sobrenatural. Porque la persona es mala por naturaleza. Entonces, tú puedes hacer tu parte y a lo mejor tu pareja también lo hace. Pero si tú no tienes una intimidad con Dios, si tú no tienes una vida de oración, nada de lo que hagas va a ser duradero. Todo va a ser momentáneo. Va a durar por un tiempo y luego después van a venir los problemas. Y si no tienes una vida de oración, esos problemas van a ir aumentando, 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 hasta que ya no haya ningún remedio. Entonces, los sabios enseñan que el matrimonio es tan difícil, fíjate, tan difícil como la división del Mar Rojo. O sea, sí, no sé si recuerdas esa historia donde Moisés está liberando al pueblo del faraón y el mar se abre. ¿Sí? Bueno, el tener la paz en el hogar es tan difícil como abrir el mar en dos. Se necesita un milagro sobrenatural. Es por eso que se recomienda siempre que tengamos oraciones en nuestro hogar, que nos convirtamos en esos líderes espirituales que nuestro hogar necesita, que nuestra pareja necesita, que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos necesitan a alguien que ore por ellos. Tu esposo necesita a alguien que ore por él. Tus padres, tus hermanos, tus amigos, siempre va a haber alguien necesitado de que ores por ellos. Que no se canse tus labios de pedirle a Dios por los demás. El rey David escribe en Salmo 127:1: si Dios no edifica una casa, sus constructores trabajan en ella en vano. El rey David no habla solo de la construcción material de un edificio, sino sobre una morada espiritual, un hogar lleno de sabiduría, entendimiento y fe. Su hijo, el rey Salomón, añadió en Proverbios 24:4: y por el conocimiento son llenadas las habitaciones. O sea, no solamente necesito orar, sino que también me tengo que llenar del conocimiento de la palabra. Un hogar sin una dimensión espiritual no es un hogar. Una casa sin paz tampoco es una casa. Otra razón más por la que debemos de orar y tener esa intimidad con Dios es por la mala inclinación. Nosotros siempre vamos a batallar con la mala inclinación. La mala inclinación es aquella que nos dice, grita, contesta, mira lo que ya te hicieron, y cómo te vas a quedar así tan tranquila, si ya los demás están diciendo esto de ti, y vistes cómo te vi, o sea, todo eso. Y para no estar lejos, vistes que es cómo saludó a alguien y a ti no te saludó, o sea, todo eso lo hace la mala inclinación. Y no solamente te lo hace a ti, se lo hace a tu esposo y se lo hace a tus hijos, ¿sí? Entonces, esa es una razón más por la que siempre tiene que haber plegaria en nuestra casa. Siempre tenemos que estarle clamando a Dios. ¿Por qué? Porque la mala inclinación se encarga de poner grietas en el matrimonio,
de poner fricción entre los hijos, de poner fricción con la gente que te rodea. La mala inclinación es la que hace todo eso. Y si tú quieres controlar la mala inclinación, solamente lo puedes hacer con la oración, con la plegaria, con tus buenas acciones. El mayor regalo que le puedes dar a alguien es la oración. Es el mejor regalo. Si tú no le regalaste nada a tu esposo, ahorita que pasó el día del 14 de febrero, o a tus hijos, o a tus amigos, ora por ellos. Es el mejor regalo que les puedes dar. Más que flores, más que un paseo, más que nada. La oración es algo que le va a servir toda su vida. Y como vimos en la clase anterior, cuando tú le enseñas a alguien a tener una relación íntima con Dios, cuando tú le enseñas a orar, cuando tú le enseñas a buscar, cuando tú le enseñas a tener fe a alguien, tú le estás dando herramientas que le van a servir toda su vida. Así que si tú tienes oportunidad de enseñarle a alguien a orar, de enseñarle a alguien de la palabra, de hablarle de Dios, enséñaselo. Le puedes enseñar a alguien de fe, enséñale de fe. Que una persona está pasando por un mal momento, enséñale, ora por esas personas. Es el mejor regalo que le puedes dar. Ahorita que vino todo lo del amor y la amistad, ese es el mejor regalo. Vamos a terminar con Hebreos 4:16 y dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y Jeremías 29:12 dice: entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Dios anhela que nosotros queramos cambiar el pronóstico en nuestra vida. ¿Sí? Que me dieron un mal diagnóstico. Dios anhela que oremos para que eso sea cambiado. Así que no te canses de clamar, no te canses de orar, y ora por todas aquellas personas que están en tu hogar y por las personas que te rodean. Amén, amén. Bueno, perdona a los que no podían entrar, no sé qué pasó, pero qué bueno que al final entraron. Si no la escucharon completa, aquí la estoy transmitiendo en Instagram, y saludos a todos los que estuvieron en Instagram, y ya se las paso. ¿Tienen alguna duda, algún comentario de lo que hayan escuchado? Siempre es bueno escuchar qué podemos hacer nosotros con las oraciones. Y eso te da, lo que tú has enseñado, te da la certeza de que Dios siempre te escucha. Obviamente a veces no contesta como nosotros queremos y a la hora que queremos y eso, pero siempre Dios nos está escuchando. Y aparte, esa parte que dijiste que le gusta que ganemos, o sea, que ganemos es como decir, sí, vamos a seguir orando, no debemos desmayar, debemos de seguir orando. Y una de las cosas que a mí me agrada mucho es orar por los demás, y a veces pienso como me cuentan algo, ¿no? Fíjate que estoy pasando por eso y lo otro, y yo de inmediato, ¿quieres que ore por ti? O sea, casi siempre es como algo ya innato en mí. Entonces, ¿quieres que ore por ti? O quieres orar conmigo, quieres pedirle a Dios, o quieres acercarte a Dios. Y casi siempre es eso. A veces sí me dicen, no hay ningún problema, pero a veces dicen, no, ahorita no, así como que, pero no me desanimo y sigo. Y aun cuando pues ellas no me digan o alguien, pues yo sí lo pongo en mis oraciones. Ya dije, pues algún día, ¿verdad? Porque sí tengo como horarios para pedir, y aún en el tiempo, como tú dices, todo el tiempo. O sea, es algo que cada vez que vamos aprendiendo más de Dios, ya es algo que sale. De repente, pues estoy cocinando, lo que sea, y ya me estoy escuchando que estoy orando sola. O sea, es algo que no sé si a todas les pasa, pero de repente sí me sorprendo haciendo eso.
Y es muy padre. Gracias, Vane. Gracias por tu vida y gracias a Dios que nos puso en tu camino y que nos está dando palabra a través de ti. Que Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Sí, ¿Vale? fíjate que a mí también me pasaba eso. Bueno, me pasa eso de que como que se va haciendo un hábito. Se va haciendo un hábito y ya todo el tiempo estás hablando con Dios, o estás platicando con Él, ¿sí? Y eso son oraciones también, ¿sí? A mí me pasa de que yo antes tenía un diario y mi diario yo siempre hablaba con Él. Ahora ya no hago el diario, porque ya no tengo tiempo de pasarlo todo. Ahora más bien todo el tiempo estoy hablando con Él. Pero es como que se hace un hábito y eso es bueno. ¿Por qué? Porque continuamente lo tienes en la mente y es lo que viene diciendo de que tu oración siempre tiene que estar día y noche. ¿Cómo lo haces día y noche? ¿No? Pues cuando lo tienes presente y en cada momento de tu vida estás hablando con Él y le estás pidiendo consejo, ¿no? Y eso es un hábito muy bonito. Y yo me imagino que todas en su momento lo han hecho y si no, deberían de hacerlo. Es una manera de estar siempre orando y de estar siempre teniendo presente a Dios en nuestra vida. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, yo. Hola. Buenos días a todas. Y pues muchas gracias, hermana Vane, por ser una luz en medio de tanta oscuridad, ¿verdad? Y por alentarnos. Es verdad, a mí me sucede que esté pasando cualquier situación que sea. Lo primero es Dios. ¿Por qué? Porque nada está fuera del control de Dios. Y si sucede una mala situación, Dios lo hace. Eso me había costado mucho trabajo entenderlo, porque yo decía, ¿cómo es posible que Dios permita esto, no? Pero al paso de los años tomada de la mano de Dios, de momento no lo entiendes, pero al paso del tiempo sí lo entiendes. Y vas viendo la razón del por qué. Así es. Y cuando te llega una bendición, mi primera expresión es gracias, Dios. Me está pasando algo, ayúdame, Dios. O sea, estar, y así como usted dice, que en todo vea a Dios, es impresionante cuando uno comienza a ver la vida desde ese punto de vista. Porque a veces uno hace tragedias y a veces hasta en algún momento hasta ser como víctima, ¿no? Pero cuando tú ves la mano de Dios en todo lo que sucede, y ves el mensaje que Dios tiene para ti, es hermoso y ves la vida desde un punto de vista totalmente distinto. Así es. Y Dios es un amor incondicional en todo momento y siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. Y lo más hermoso es, exacto, a mí yo por ejemplo me despierto en la madrugada y mi primer pensamiento es Dios. O sea, gracias Dios porque me permitiste abrir mis ojos y así. Y así es que es hermoso tener como refugio Dios. Y pues muchas gracias por las enseñanzas. Por nada. Qué bueno tenerlas aquí. Y sí, me está diciendo que a veces al principio es un poco complicado hacerlo hábito, y es verdad. A veces es como que tenemos tantas cosas en la mente, tenemos tantas cargas que nos es difícil soltarlas, ¿sí? Pero conforme uno va soltando y va depositando eso en Dios, porque soltar una carga se necesita fe, ¿sí? Y para poder orar también necesitamos fe. O sea, yo oro porque tengo fe de que Dios me escucha. Entonces, cuando yo no oro, es porque tal vez necesito trabajar en mi fe. Cuando yo no tengo el hábito de orar, es que o estoy dejando que el afán se apodere de mi vida, de mi tiempo, o me falta fe. Entonces, ¿qué necesito hacer? Poquito a poquito. Hazlo sin promesa, ¿sí? Ten ese hábito sin promesa. O sea, tampoco te compliques la vida si no tienes ese hábito, ¿no? Porque es algo que se va a dar poco a poco. Y si te presionas, posiblemente ya no lo vuelvas a intentar. Pero cuando uno va haciendo ese hábito sin promesa de que mañana voy a orar 3 minutos, después voy a orar 5 minutos, o sea, uno va haciéndolo poquito a poquito y cuando te das cuenta, todo el tiempo lo estás haciendo.
yo realmente, como les comentaba, yo empecé con un diario y escribía y antes tenía más tiempo para escribir y un día se los voy a enseñar, son hojas que escribía de un día, ¿no? Y le contaba todo lo de mi día, hoy hice esto y esto. Ahora ya no tengo tiempo para hacer el diario, pero nunca, o sea, no fue toda mi vida eso, o sea, tengo poco, o sea, prácticamente, ¿qué será? Unos 10 años o 16 años, creo que lo que tengo de mi relación con mi esposo, 16 años que yo empecé a tener una relación como que más real con Dios, ¿no? Y ahora pues ya, después yo creo que de tanto tiempo que uno está pensando siempre en Dios y platicando con Él, es que ya se hace el hábito, ¿no? Pero no te rindas y no se rindan si no es fácil para ustedes, o si tú lo oyes y dices, no, es que es muy complicado. No se rindan. Es difícil, pero sí se puede al final. Y creo que es la mejor relación que podemos tener en el mundo. Ni la relación con nuestro esposo, ni con nuestros hijos, ni con nuestro mejor amigo es tan beneficiosa como la relación que podemos tener con Dios, con nuestro Padre Celestial. Amén. Les quiero mucho, les mando un abrazo y 1000 bendiciones para todas ustedes. Les quiero. Chao. Igualmente, Vane, bendiciones. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Bye, bye. Chao. Bueno, Dios los bendiga y derramen amor a través de sus oraciones. Chao, chao.